El curso internacional de medicina materno-fetal, Avances Globales en Medicina Fetal, se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en el Foro Convenciones Comego, ubicado en la Torre World Trade Center, piso 3, local 20. Profesor titular, el doctor Salvador Espino y Sosa. Profesores adjuntos, el doctor Raigam Jafet Martínez Portilla y el doctor Jonathan Torres Torres. 3 profesores extranjeros, 25 profesores nacionales. Puntos para certificación del Consejo Mexicano de Obstetricia y Ginecología. Inscríbete en www.comego.org.mx o llamando al 559-3160, donde con mucho gusto te atenderemos. No te lo puedes perder. Comego, innovación y excelencia académica. El curso internacional de medicina materno-fetal, Avances Globales en Medicina Fetal, se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en el Foro Convenciones Comego, ubicado en la Torre World Trade Center, piso 3, local 20. Profesor titular, el doctor Salvador Espino y Sosa. Profesores adjuntos, el doctor Raigam Jafet Martínez Portilla y el doctor Jonathan Torres Torres. 3 profesores extranjeros, 25 profesores nacionales. Puntos para certificación del Consejo Mexicano de Obstetricia y Ginecología. Inscríbete en www.comego.org.mx o llamando al 559-3160, donde con mucho gusto te atenderemos. No te lo puedes perder. Comego, innovación y excelencia académica. El curso internacional de medicina materno-fetal, Avances Globales en Medicina Fetal, se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en el Foro Convenciones Comego, ubicado en la Torre World Trade Center, piso 3, local 20. Profesor titular, el doctor Salvador Espino y Sosa. Profesores adjuntos, el doctor Raigam Jafet Martínez Portilla y el doctor Jonathan Torres Torres. 3 profesores extranjeros, 25 profesores nacionales. Puntos para certificación del Consejo Mexicano de Obstetricia y Ginecología. Inscríbete en www.comego.org.mx o llamando al 559-3160, donde con mucho gusto te atenderemos. No te lo puedes perder. Comego, innovación y excelencia académica. El curso internacional de medicina materno-fetal, Avances Globales en Medicina Fetal, se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en el Foro Convenciones Comego, ubicado en la Torre World Trade Center, piso 3, local 20. Profesor titular, el doctor Salvador Espino y Sosa. Profesores adjuntos, el doctor Raigam Jafet Martínez Portilla y el doctor Jonathan Torres Torres. 3 profesores extranjeros, 25 profesores nacionales. Puntos para certificación del Consejo Mexicano de Obstetricia y Ginecología. Inscríbete en www.comego.org.mx o llamando al 559-3160, donde con mucho gusto te atenderemos. No te lo puedes perder. Comego, innovación y excelencia académica. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Salvador Espino, soy investigador clínico en el Instituto Nacional de Perinatología y me da mucho gusto presentar este simposio de preeclampsia antes del síndrome, todo lo que podemos hacer para identificar ese grupo de mujeres con alto riesgo de preeclampsia y cómo podemos modificar el curso clínico y pronóstico de esta complicación. Muchas gracias al doctor Gilberto Tena por abrirnos este espacio y muchas gracias a ustedes por reservar tiempo en sus agendas para coincidir con nosotros. El día de hoy vamos a platicar en los próximos 40 minutos
sobre todo lo que podemos hacer antes de que la preeclampsia sobrepase el horizonte clínico. Por eso le llamamos preeclampsia antes del síndrome. Las estrategias actuales que tenemos para predecir preeclampsia y para prevenirla. Y para ello he invitado a dos genios del tema. Son los investigadores que más publican en México sobre el tema y sus trabajos están posicionados a nivel internacional. RAI participa de forma activa con los grupos más importantes a nivel internacional. Ha colaborado con Leona Pun para el análisis del efecto de la aspirina sobre la preeclampsia y disminuir la mortalidad perinatal y también disminuir la aparición del síndrome. Y Jonathan acaba de publicar una serie de 5 artículos en donde nos lleva por una travesía desde el por qué los algoritmos de predicción europeos no funcionan en población mexicana. En enero del año pasado salió su primera publicación en donde describe muy bien el efecto de las características poblacionales sobre los marcadores bioquímicos y biofísicos que integramos en los modelos de predicción y nos demuestra por qué tenemos que hacer un ajuste, por qué tenemos que hacer una calibración para que los modelos de predicción validados en población europea puedan funcionar en población mexicana. Logró elevar la tasa de detección del 35 al 88% a través de esta calibración que está publicada a principios de este año. También, producto de estos trabajos de investigación, publicó una descripción narrativa impresionante sobre la fisiopatología de la preeclampsia, integrando los últimos conceptos y que, bueno, le dan soporte al abordaje sistemático en predicción y prevención. ¿Por qué hablar de preeclampsia? Porque es la segunda causa de muerte materna en México y en el mundo. Es la primera causa de nacimiento pretérmino y atrógeno. Es la segunda causa de ingreso a terapia intensiva y tiene repercusiones importantísimas, tanto sobre la salud perinatal como sobre el largo plazo, ¿no? Es protagónica del concepto de origen fetal de las enfermedades del adulto, es una causa importante de restricción en el crecimiento, de problema placentario, que se traduce en problemas epigenéticos, este metabolismo ahorrador, este fenotipo ahorrador descrito por Barker, bueno, pues está protagonizado por preeclampsia. Entonces, cuando nos ocupamos de predecir y de prevenir preeclampsia, pues impactamos en la salud poblacional. Pues, sin más por el momento, le cedo el micrófono a Jonathan Torres Torres, que nos va a hablar sobre los modelos de predicción de preeclampsia. Él es investigador clínico en el Instituto Nacional de Perinatología, es jefe del Departamento en Investigación en Salud Reproductiva y Perinatal, ginecólogo de formación con una subespecialidad en medicina materno-fetal y con todas las credenciales para abordar el tema. Adelante, Jonathan. Buenas noches. Bueno, hablar de la predicción de la preeclampsia hoy en día sigue siendo un gran reto. Primero, por 2 razones. Preeclampsia sigue siendo de las principales causas de muerte y mortalidad, no solamente en México, sino a nivel mundial, ya que afecta aproximadamente entre el 3 al 5% de los embarazos. Pero no solo eso, también es responsable del 20% de los ingresos de los recién nacidos que van a ingresar a una terapia intensiva. El otro por qué es complicado hacer una predicción es esa compleja fisiopatología que hace que se tenga una historia natural tan compleja. Entender la fisiopatología nos ha permitido crear modelos predictivos que se acerquen a el mejor escenario de saber qué mujer puede desarrollar o no preeclampsia. Y entonces las grandes preguntas en relación a la predicción son: ¿cuántas pacientes tengo que detectar como positivas para realmente encontrar aquellas que van a desarrollar preeclampsia? Si logramos responder de forma correcta esta pregunta, pues bueno, entonces tenemos un gran algoritmo de predicción. Pero entonces, para poder responder esta pregunta, tenemos que entender estas. ¿Cómo seleccionar a la paciente de alto riesgo? ¿Cómo seleccionar a la población de alto riesgo? ¿Es suficiente la historia clínica?
Identificar factores de riesgo realmente nos va a dar esa identificación satisfactoria de pacientes que desarrollan preeclampsia. Históricamente, así ha sido como podemos tamizar a las mujeres para desarrollar preeclampsia a través de la historia clínica. Pero hoy en día, como ya se ha dicho, es una herramienta muy fácil de utilizar el ultrasonido y también los marcadores bioquímicos. En relación a la historia clínica, tenemos dos grandes guías que son las que se basa nuestra guía de práctica clínica, que es la guía americana y la guía del Royal College. Y tenemos el modelo que más se utiliza a nivel mundial, que es el modelo de Nicolaides de la Fetal Medicine Foundation. La tasa de detección entre estas tres plataformas son completamente diferentes. Un 34% de detección con 10% de falsos positivos por el Royal College, con un 45% de detección con 10% de falsos positivos por el modelo de Nicolaides. Realmente no se podría considerar que es el estándar de oro para poder saber qué mujer desarrolla preeclampsia. Están los modelos de ultrasonido, el cual se basa en el Doppler de arterias uterinas. Basarse en el Doppler de arterias uterinas es entender el cómo se llevó a cabo la invasión trofoblástica, el cómo se remodeló esa arteria uterina y cómo se volvió elástico para poder permitir alto flujo, que no tenga absolutamente nada de resistencia por esa pérdida de la musculatura y que tenga alta capacitancia, es decir, que tenga esa capacidad de poder transferir nutrientes y oxígenos del lado materno al lado fetal. Eso es lo que nos refleja el ultrasonido, eso hace el Doppler de arterias uterinas. Nos dice si se invadió de forma correcta o no lo hizo de forma correcta el trofoblasto. Realizar Doppler de arterias uterinas es muy sencillo. Hoy en día, el Doppler de arterias uterinas debería ser una competencia que todo aquel médico que vea mujeres embarazadas lo debe realizar. Todos los equipos de ultrasonido, todos tienen ya la tecnología Doppler. Por lo tanto, no tendría por qué haber una excusa de que si veo una embarazada no tenga que hacerle Doppler de arterias uterinas. El poder realizarlo es muy sencillo. Son 4 fundamentos técnicos que tienen que tener en cuenta para poder realizar el Doppler de arterias uterinas, no más. Y todo lo hace el aparato al apretarle un botón. Por lo tanto, es una capacidad que ya todo médico que ve embarazadas debe tener. El desempeño es muy bueno. Obviamente, entre más edad gestacional tenga la paciente, el desempeño de arterias uterinas es mucho mejor. Siendo así que en el tercer trimestre el Doppler de arterias uterinas tiene una detección del 68% para poder predecir qué mujer va a desarrollar preeclampsia. En el tercer trimestre, cuando no tenemos una ventana de oportunidad de prevención. En el primer trimestre, la tasa de detección es del 48%. Por sí solo, el Doppler de arterias uterinas tiene un mejor rendimiento que identificar factores de riesgo. La ventana de oportunidad que tenemos para poder hacer tamizaje es el primer trimestre, porque no vamos a perder uno de los 10 puntos de tamizaje de Wilson, que es el tener una medida de intervención, es decir, hacer prevención, el evitar que progrese la enfermedad o el evitar que incluso aparezca la enfermedad. Si no tenemos ese criterio de tamizaje de Wilson, pues entonces no podemos considerarla como una adecuada predicción, porque no vamos a tener la otra cara de la moneda, que es la prevención. Están los marcadores bioquímicos. Los marcadores bioquímicos han intentado descubrir la raíz de su papel en relación de la historia natural de la preeclampsia desde 1948, cuando se decía que la histerotonina, el nombre que se le dio a una sustancia soluble vasopresora, ocasionaba la hipertensión en esas mujeres que desarrollaban preeclampsia. Pero es hasta el 2003 cuando Sharon Maynard descubre que es la porción soluble del receptor del factor de crecimiento placentario lo que ocasiona la disfunción endotelial. Y en su modelo animal, en su modelo de ratitas, logra inducir hipertensión y logra inducir proteinuria. Un año después,
Carumanchi y Levin llevan este estudio básico a la parte clínica. Y entonces se dan cuenta que mujeres que logran desarrollar preeclampsia tienen concentraciones elevadas de la porción soluble del receptor del factor de crecimiento placentario. Incluso entre menor edad se presente preeclampsia, mayor es la concentración de SFLT1 y menor la concentración del factor de crecimiento placentario, porque lo consume. Entonces queda demostrado que los marcadores bioquímicos demuestran que mujer tiene ese potencial de desarrollar preeclampsia. Es así como Nicolaides logra englobar los factores de riesgo, el Doppler de arterias uterinas y los marcadores bioquímicos en un algoritmo combinado, en donde para su población europea él demuestra una detección del 90%. Y si esta preeclampsia es de inicio temprano, es decir, menor a 34 semanas, el rendimiento incrementa a un 93%. En el instituto nos dimos a la tarea de identificar si realmente el modelo predictivo de la Fetal Medicine Foundation tenía ese rendimiento en población mexicana, porque ya en otras poblaciones como Asia, como en Estados Unidos, como en Canadá, no había demostrado realmente tener esa capacidad de detección. En el 2017 iniciamos la captación de mujeres embarazadas en un centro de salud. Y en un centro de salud es porque a estos lugares es donde llegaría la mujer que consideramos de bajo riesgo. Aquella mujer que no tiene comorbilidades y que el control prenatal lo va a llevar en el primer nivel de atención. ¿Y qué creen? Son las que desarrollan preeclampsia, las que llegan complicadas a las 30 semanas, a las 32 semanas a un servicio de urgencias, porque no se identificaron de manera oportuna. Es así como decidimos realizar un seguimiento estricto de estas pacientes. Hicimos la medición de todas las variables que incluía el algoritmo de Nicolaides, incluimos a más de 3,000 mujeres y al mismo tiempo que realizábamos todo el tamizaje tanto de factores de riesgo como Doppler de arterias uterinas, presión arterial media, el peso, la talla, determinábamos los angiogénicos en cada trimestre, el factor de crecimiento placentario y la porción soluble del receptor de factor de crecimiento placentario. Un año después, en el 2018, Raigam hace un análisis de diferentes cortes en el país, que son de Guadalajara, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Monterrey, de Ciudad de México. Para este estudio, Ray no incluyó los marcadores bioquímicos, porque el único centro que estaba realizando marcadores bioquímicos era Ciudad de México. Por lo tanto, pues no iba a ser muy confiable incluirlos. Solamente se incluyeron la historia clínica y los marcadores biofísicos. Y el rendimiento del modelo de Nicolaides para predecir preeclampsia en la validación en México fue del 44%. 44%. Menos que decir que una historia clínica bien dirigida logra detectar el 45%. Si nos vamos a esto, entonces quiere decir que el algoritmo más utilizado a nivel mundial no estaba teniendo un rendimiento adecuado. Continuamos realizando la captación de pacientes para poder identificar qué sucedía. ¿Por qué no éramos capaces de tener una detección adecuada con los marcadores biofísicos y la historia clínica? Ya al tener más de 3,000 mujeres reclutadas, volvimos a realizar el análisis estadístico comparándolo con el modelo de riesgos competitivos de Nicolaides y con el modelo bayesiano del Clinic de Barcelona. Ya ahora sí, con marcadores bioquímicos. ¿Y qué creen? La detección con el algoritmo de riesgos competitivos de Nicolaides del 39% y del Clinic de Barcelona del 46%. Y entonces venía el gran problema. ¿Por qué no podemos detectar a mujeres que desarrollan preeclampsia con un algoritmo que en Europa demostró el 90% de detección? El primer punto era entonces reconsiderar el valor del parámetro poblacional, el saber cómo las características de nuestras mujeres están impactando en cómo se comporta el Doppler de arterias uterinas,
cuál es su presión arterial media, cuál es la concentración del factor de crecimiento placentario. Y entonces incorporar estas modificaciones en el algoritmo original. Es así como entonces realizamos esta primera investigación, en donde este artículo salió publicado en enero del 2023, pueden descargarlo con el QR, el cual el objetivo era evaluar el efecto de las características maternas, el efecto del historial médico, de los marcadores para detección de preeclampsia en el primer trimestre. La hipótesis era de que las características de nuestra población tienen una influencia única y por lo tanto la distribución de la normalidad de los marcadores es completamente diferente a la población europea. Y el objetivo del estudio era identificar y cuantificar cuáles eran estas características que modificaban la concentración o el punto de corte de estos marcadores. Bueno, nos dimos cuenta que los factores de riesgo son los mismos que hay en población europea, asiática, son los mismos que presentan nuestras mujeres mexicanas. A mayor edad, mayor riesgo de preeclampsia. Si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, lupus. Los factores de riesgo que identificamos son los mismos que existen a nivel mundial. Una vez que realizamos las diferentes regresiones para identificar los efectos, nos dimos cuenta que aparecían enfermedades, comorbilidades que no existen en los algoritmos actuales, como son el síndrome de ovario poliquístico, como es hipotiroidismo. Estas dos patologías tienen una alta prevalencia en población mexicana y no se estaban tomando en cuenta en los algoritmos que comúnmente utilizamos, tanto para el factor de crecimiento placentario, como lo es para la presión arterial media y como lo es para el Doppler de arterias uterinas. Una vez que identificamos el efecto de estas características sobre los marcadores de primer trimestre, logramos obtener la normalidad. Y al obtener la normalidad, logramos obtener la distribución de estos marcadores en nuestra población. Al tener este percentil 5 y 95 con la distribución normal de cada uno de los marcadores, ahora sí, cada uno fue capaz de identificar qué mujer puede desarrollar preeclampsia a lo largo del embarazo, siendo mucho más efectivo para preeclampsia de inicio temprano y pretérmino que para preeclampsia de inicio tardío. Una vez obtenido esto, pues entonces también lo comparamos con el mismo estudio que realizó Acolekar, el grupo de Nicolaides, para la construcción de sus múltiplos de la mediana. Ellos tuvieron, por poner un ejemplo, el múltiplo de la mediana que discriminaba a mujeres que desarrollaban preeclampsia de inicio temprano de 0.64. Nuestro punto de corte que discriminó a mujeres que desarrollaban preeclampsia de inicio temprano fue de 0.59. Es una diferencia muy grande. Y esa es una explicación breve, pero muy concisa, de por qué no funciona el algoritmo de Nicolaides en otras poblaciones. Porque el punto está en los múltiplos de la mediana. ¿Cuáles son las características que afectan las concentraciones de los diferentes marcadores? Ahora bien, ya teníamos la fórmula de nuestros múltiplos de la mediana. Era muy sencillo decir, bueno, pues entonces lo incluimos, hacemos la corrección en el algoritmo de riesgos competitivos o en el modelo bayesiano. Pero platicando con Salvador, con Raigan, pues ya tenemos todo, hagamos un modelo propio, hagamos un modelo que sea exclusivo para nuestra población y que tenga una alta detección. Es así como surge el crear un modelo a través de inteligencia artificial. Esta también es una investigación que salió publicada este año, en marzo de este año. También pueden descargar ese artículo, en donde a través de inteligencia artificial creamos un modelo de predicción de preeclampsia, con el efecto de las características, con el efecto del historial médico de nuestras mujeres mexicanas para poder predecir preeclampsia. Utilizamos Machine Learning, utilizamos redes elásticas para poder saber cuál era el mejor modelo que podía predecir preeclampsia.
Saltó a la vista desde que realizamos este análisis que el mejor predictor por sí solo, el factor de crecimiento placentario. Y nuevamente, si entendemos la fisiopatología, si comprendemos la historia natural de preeclampsia, entonces tiene lógica. Porque factor de crecimiento placentario es el que más pesa en nuestro modelo. Pero también la presión arterial media, el Doppler de arterias uterinas. Todos tienen que ver con el grado de invasión trofoblástica y el grado de elasticidad vascular. Si lo entendemos así, pues sabemos por qué son los que más pesan. Bueno, una vez que se construyó el modelo, se tenía que validar. Automáticamente lo hace, la inteligencia artificial hace 50 interacciones para poder dar un modelo estable de validación. En el modelo de validación se tuvo una tasa de detección del 84.6%, con un área bajo la curva del 96%, realmente muy bueno, con tasa de falsos positivos del 10%. Al hacer la calibración de la creación y la validación del modelo, pues bueno, fue muy buena, porque realmente lo que estábamos esperando fue lo que realmente observó el modelo de predicción. Eso quiere decir que era un modelo realmente muy bueno para predecir preeclampsia. El mejor modelo, ya ahora sí, en la base de prueba, fue aquel que incluyó las características maternas, es decir, los factores de riesgo, la presión arterial media, el Doppler de arterias uterinas y el factor de crecimiento placentario. Utilizando todo el modelo, se tiene un área bajo la curva del 96.3% con una detección del 88.2%. Ya muy cercano al 90% de lo que predice el modelo de riesgos competitivos de Nicolaides, 88.2% para detección de preeclampsia de inicio temprano. Realmente un modelo muy bueno. Esos son los principales hallazgos. Un modelo de creación con inteligencia artificial por un grupo de investigadores mexicanos para población mexicana que tiene una detección del 88%. Esto ha permitido entonces tener un modelo que no solamente sea predictivo, sino que tenga el potencial de personalizar la prevención. Porque al identificar de manera precoz a cada mujer que puede desarrollar preeclampsia, vamos a reducir complicaciones que no solamente van a ser maternas, sino también perinatales. Y no es todo, o sea, también tenemos la creación de una calculadora, en donde esta calculadora es de acceso libre. Esta calculadora permite ingresar cada una de las características de las mujeres embarazadas, desde su fecha de nacimiento, cuándo se está tamizando a esta mujer embarazada, cuál es la longitud craniocauda, cuál es su peso, su talla, para que automáticamente nos dé el índice de masa corporal, cuáles son los factores de riesgo que tiene, y entonces sí, introducir la presión arterial y Doppler de arterias uterinas, factor de crecimiento placentario, que no son obligatorios. Obviamente, si solamente lo hacemos con factores de riesgo, pues la tasa de detección es de un 70%. Si le metemos Doppler de arterias uterinas, tenemos 77%. Si le metemos solamente factor de crecimiento placentario, 78%. Pero si lo metemos todo, tenemos una detección del 88%. Una detección mucho mejor incluso utilizando de manera dirigida el interrogatorio hacia nuestra población. Les repito, porque incluimos variables que no tienen ningún otro modelo. La calculadora lo que nos dice es si la paciente tiene alto o bajo riesgo. Y entonces nos da la recomendación de utilizar 150 miligramos de aspirina, el cual debemos iniciar antes de la semana 16 hasta la semana 36. Si no hay disposición de 150 miligramos de aspirina, no se vale partir una tableta. Es mejor una dosis de 200 miligramos al día. Y entonces también nos dice cuál es el múltiplo de la mediana de cada uno de nuestros marcadores. Este es el código QR para que puedan tener acceso a la calculadora. Es de acceso gratuito, tanto para Android como para sistema iOS. Muchísimas gracias.
Con todos estos conceptos que abordó Jonathan, estamos en capacidad de identificar ese grupo de mujeres que con mayor probabilidad pueden desarrollar preeclampsia y estamos obligados a modificar el curso clínico y pronóstico de la enfermedad. Ray ha preparado una excelente presentación en donde divide las estrategias en aquellas de abordaje universal y aquellas que sirven para grupos específicos. Raigam Martínez Portilla es investigador clínico en el Instituto Nacional de Perinatología, hizo su posgrado en Barcelona, su tesis doctoral fue dirigida por Francesc Figueras, hizo un doctorado en revisiones sistemáticas y metaanálisis en Oxford y es probablemente el investigador que más publique acerca del tema en México y Latinoamérica. Por eso es que le hemos abierto un espacio. Bienvenido, Ray, el micrófono es tuyo. Bueno, y para continuar y redondear con todo lo que hemos visto acerca de predicción, fisiopatología de preeclampsia, es súper importante que hablemos de la prevención, porque pues no tiene ningún sentido hacer predicción sin poder prevenir una enfermedad. Por eso se llama tamizaje. Recuerden que los tamizajes, la diferencia con la predicción como tal, es que sea asequible, se pueda hacer a todo mundo y que se pueda prevenir, que esto es muy importante. Entonces, no quiero ahondar más en lo que platicó Jonathan y Salvador, solo recordarles que para la cuestión de predicción ya tenemos muy bien especificado y se estableció perfectamente en las normas de la FIGO, que el modelo ideal, claro, es tener características de historia clínica y biomarcadores que combinan presión arterial, arterias uterinas y PLGF para predecir qué mamá o qué mujer va a desarrollar preeclampsia. Sin embargo, en un contexto donde no tengan todas estas cosas disponibles, por lo menos la historia clínica y la presión arterial deben ser modelos que se utilicen para hacer predicción de preeclampsia. Ya estamos en pleno 2024, no puede ser que no hagamos tamizaje, predicción y prevención de preeclampsia. Ya no debería ser una de las principales causas de muerte materna, ya deberíamos de poder prevenirlo. Si yo les dijera, bueno, ¿qué modelo usar en cuestión de predicción? Claro, les recomendaría, por supuesto, nuestro modelo local que desarrollamos con nuestro grupo de investigadores para nuestra población en Ibero-American Research Network y en perinatología. Si van a hacer un modelo extranjero, el de la FETA, el de Barcelona, aunque tenga menos capacidad predictiva de la enfermedad. Y si no tienen ninguno de estos, por lo menos una historia clínica validada. Ahora sí, todo esto que se dijo y todo lo que habló Jonathan acerca de cómo se hace la predicción de preeclampsia, nos sirve para poder seleccionar qué mujer tiene más riesgo y a esa mujer con más riesgo hacer algo para disminuir el riesgo de que ocurra la enfermedad. Y es ahí donde tocamos el punto de prevención. Y cuando hablo de prevención, hablamos de qué hago yo para que no suceda la enfermedad, o por lo menos para retrasarla y que no suceda de maneras tempranas, que entre más temprano sucede, mayor morbilidad y mayor mortalidad, tanto materno como fetal y neonatal, por supuesto. Las 4 estrategias más conocidas son las siguientes. Las que están muy bien aceptadas son la aspirina y el calcio. Y 2 que tienen buena evidencia, pero no están bien aceptadas todavía como un estándar en prevención, son la heparina de bajo peso molecular y la L-arginina. ¿Por qué la aspirina? Bueno, yo creo que esto ya todo el mundo lo sabe y ya tiene añísimos. Yo estaba en el 2018 en Londres, yo venía regresando de mis clases de Oxford de medicina basada en evidencia, de la maestría en ciencias. Y justo coincidía en enero, que era el congreso de decembrino de la Fetal Medicine Foundation, y Figueras, mi amigo, mi maestro y jefe, ex jefe, porque es mi amigo, le tocaba dar una charla acerca de restricción de crecimiento. Yo me acuerdo que pasé ese enero, me metí al congreso de la Fetal a saludar a mis amigos, y vaya que en ese momento Nicolaides, al final del congreso, pone los resultados del estudio ASPRE, donde se demuestra por primera vez en este artículo que se publicó en el New England Journal of Medicine en el 2017, cómo es que la aspirina en dosis de 150 miligramos todos los días previene la preeclampsia. En este estudio se tamizaron cerca de 26.900 pacientes, a las cuales de alto riesgo fueron 1.776.
De esas 1.776 las dividieron en dos grupos. A una se les dio aspirina y a la otra no se les dio nada. El desenlace primario era que desarrollaran preeclampsia antes de la semana 37. Encontraron que al dar aspirina 150 miligramos todas las noches, había una reducción del 62% de la aparición de preeclampsia antes de semana 37, lo cual era significativo y desde entonces sabemos que podemos prevenir preeclampsia. Y como pueden ver en estas curvas de sobrevida, se dan cuenta que en general la aspirina evitó en gran cantidad estas preeclampsias comparado con placebo. Que esto tiene sus bemoles, y uno de sus bemoles más importantes es el hecho de que tenemos nosotros que tomar más del 90% de aspirina para poder, pues de alguna manera, prevenir de manera adecuada, porque tenemos una pérdida de más de 10 tomas, no tomas 2 y tomas 8, tienes mucho menos riesgo, mucho menos probabilidad de disminuir preeclampsia, y esto es extremadamente importante. Publicamos en el ultrasound subanálisis del ASPRE, que tuve la oportunidad de reanalizar la base, y algo que buscamos era qué pacientes fallaban al tratamiento con aspirina, y esto es extremadamente importante porque no todas las pacientes responden como creeríamos. Y nos dimos cuenta que, de entrada, ya sabemos del ASPRE que la aspirina reduce un 62% de la preeclampsia antes de semana 37 y un 82% antes de la semana 34, que este último no fue significativo. Pero aquellas pacientes que tienen un placental growth factor menos de 0.712 múltiplos de la mediana, tienen mucha más probabilidad que la aspirina no funcione. Al igual que aquellos grupos de extremadamente alto riesgo para preeclampsia, como lo es de 1 en 12 a 1 en 50, por ejemplo, o de 1 en 2 a 1 en 10, que son los grupos más extremos. Esto respecto a la aspirina. Ahora, otro método de prevención es el calcio y la suplementación con calcio, que es extremadamente importante. Sin embargo, en todos los estudios Cochrane que se ha analizado el calcio como un método para prevención de preeclampsia, nos hemos dado cuenta que la evidencia en general es de baja calidad y el calcio no funciona a todas las pacientes. Resulta que el calcio funciona en aquellas que tienen baja ingesta de calcio, que son menos de 1 gramo de calcio al día, y estas pacientes son las que realmente se benefician de tomar calcio diario. Y otro de los métodos que tienen buena evidencia, pero que no están aceptados como método preventivo ya estándar, es la heparinada bajo peso molecular, y no es nada nuevo que mi amiga Mónica Cruz Lemini, codirectora del posgrado que damos, encontró en un metaanálisis que realizó y publicó en el American Journal una reducción del 38% de la preeclampsia que sucede antes de la semana 37 en pacientes que utilizaban heparinada bajo peso molecular. Y en aquellas que iniciaban antes de la semana 16, un 45%. Y si pensásemos nosotros que esto tiene en relación a que en realidad estamos previniendo a estas pacientes que tal vez tengan trombofilia, que no hemos diagnosticado, podemos ver que en realidad las que no tienen trombofilia son las que se benefician en la reducción de preeclampsia con una reducción del 49% e incluso un 39% de reducción de riesgo en aquellos fetos, del riesgo de feto pequeño para la edad gestacional. Y por último, algo que me da mucho orgullo es cuando yo estaba hace poco en unas charlas que estaban en Florencia, hace poquito de hecho, y estábamos con Giancarlo Di Renzo, estábamos con Enrico Ferrazzi. Me dio mucho gusto ver que de repente ponen una presentación Enrico Ferrazzi hablando acerca de la L-arginina para la prevención de preeclampsia. De repente veo un nombre ahí que se me hizo muy conocido. Y dije, ¿qué estará pasando? Y de hecho lo ponían como un artículo muy importante con buena evidencia. Y me doy cuenta que es de Salvador, nuestro amigo, y así de que yo le hablo todos los días, así como si fuera, como si nada de fútbol, y resulta que es un super rockstar citado en todo el mundo. Y me parece increíble que de repente estamos así de la nada y dicen, ¿saben qué? Un estudio muy famoso publicado por Salvador Espino allá en México demostró que si tú dabas a los pacientes L-arginina, reducías de manera significativa el riesgo de preeclampsia. Muy importante, después de esto me di a la tarea de hacer un pequeño metaanálisis y me di cuenta que el uso de L-arginina previene preeclampsia en 2 estudios nada más, que es este estudio de Salvador y un estudio de Camarena Pulido, en un 69% en general la aparición de preeclampsia, pero también tiene algo muy importante, y es que la L-arginina
mejora la producción de óxido nítrico en el endotelio. Esto permite que la paciente que ya tiene hipertensión tenga una reducción de 5.33 milímetros de mercurio de presión arterial media. Y aquí está la evidencia, porque le tomé foto, todavía me acuerdo, cuando estaban hablando del paper muy importante. Y entonces regresamos a las 4 intervenciones más utilizadas, las 2 más aceptadas, aspirina y calcio, y las 2 con buena evidencia, pero todavía no aceptadas por completo. Hay que agregar un poco más de evidencia de la arginina, eso es verdad, con más estudios aleatorizados, pero estamos trabajando en eso. Salvador está trabajando en eso. Y la heparina, que el problema de la heparina, como no puede ser utilizado de manera estándar porque es cara, es horrible estársela poniendo todos los días. Y si tenemos otras intervenciones como la L-arginina, aspirina y calcio que son efectivas, pues bueno, esto es mucho más barato y fácil de utilizar que estarse poniendo heparina de bajo peso molecular. Así que muy importante, recuerden que para seleccionar a la paciente de riesgo son las características maternas, idealmente características maternas, presión arterial, factor de crecimiento placentario, uterinas, calcular el riesgo y con esto la paciente de bajo riesgo está directamente al ultrasonido del segundo trimestre a medir uterinas, ya hablaremos de uterinas como para volver a tamizar o descontinuar aspirina, que eso será otro tema. Y las de alto riesgo se tiene que prevenir preeclampsia con aspirina, calcio y L-arginina. Así que ya en pleno 2024 ya no hay perdón para aquellos que no hacen predicción y que hacen prevención de preeclampsia. Es un obligado a nivel mundial. Muchas gracias. Muy bien, pues a pesar de que se profundizó de forma extensa en los temas, quedan algunas interrogantes que habitualmente nos preguntan en los foros. Jonathan, ¿hubo necesidad de calibrar el modelo de predicción de la Fundación de Medicina Fetal de Londres y adecuarlo a población mexicana por las características específicas de nuestras mujeres? ¿Consideras que sería pertinente hacer una evaluación de la pertinencia de calibración en población del norte del país o del sur del país, dado que contamos con fenotipos muy diferentes? Sí, es una excelente pregunta y sí, la respuesta es sí. Lo ideal sería tener un estudio, sí, mexicano, pero multicéntrico, o por qué no, más ambicioso, latinoamericano multicéntrico, para poder identificar el mayor número de características que afectan el cómo se comportan los marcadores. Eso sería lo ideal. Esto ya es un plan que tenemos elaborado, en donde en un futuro la calculadora que se está utilizando va a pedirle autorización al médico, a la paciente, para poder utilizar esos datos para investigación. Entonces, automáticamente se va a ir a una nube en donde se van a acumular todos los datos y vamos a tener la posibilidad de evaluar las características en el norte del país, en el centro y en el sur. Identificar aquellas que pueden modificar la predicción de preeclampsia. Y entonces enfocarnos en ese grupo de pacientes de por qué lo está modificando. O sea, sí, claro, es algo que se debe realizar y que en un futuro próximo lo tendremos analizado. Ok. Y bueno, se han explorado muchísimos marcadores, ¿no? Y la pertinencia de integrarlos en modelos. Hay marcadores prometedores, pero que tienen baja reproducibilidad, que requieren una alta curva de aprendizaje. ¿Qué marcadores identifican ustedes como potenciales, por lo menos para explorar y evaluar la integración en los modelos? Tal vez un índice de perfusión que nos permita entender no solo la velocidad con la que la sangre pasa, sino la cantidad de volumen, que esto sería todavía más relevante. Se ha intentado hacer, como lo platicábamos antes, en placenta, como para intentar entender cuánto volumen pasa a través de un espacio de placenta, pero hay otras fórmulas normalizadas como el índice de perfusión, en el cual, por ejemplo, umbilical, que utiliza Miguel Parra para cuestión de restricción, pero que podrán funcionar en preeclampsia, midiendo el lumen de la arteria uterina y viendo cuánto volumen pasa en ese lumen y normalizado tal vez por edad gestacional o por peso fetal estimado, como para tener una métrica de qué tanta cantidad está pasando por ese diámetro. Esto tal vez sería mucho más relevante o podría ser incluso más sensible que solamente hablar velocidad de centímetros por segundo, pero es una cuestión de explorarlo. El único problema que tendríamos es que la uterina se va haciendo más grande conforme
llega hacia la placenta y es más pequeña en las raíces, por eso tiene pulsatilidades más bajas a veces, porque tienen variantes o variantes anatómicas diferentes. Y vaya, esto sería una cuestión de intentar entenderlo. Claro. Otra pregunta. La revisión sistemática de Manuel Bujold es muy clara en el sentido de que la administración de aspirina después de la semana 16 ya no impacta en la prevalencia de preeclampsia. Esto quiere decir que si tu paciente llega después de la semana 16, ¿ya no debes de iniciar aspirina o debes de conservar la indicación aun cuando esté después de este punto de corte, pues ya muy validado en revisiones sistemáticas? Pues históricamente no funciona, porque realmente la aspirina lo que te ayuda es en lo que platicamos, la patogenia, ¿no?, de la enfermedad, y la fisiopatología más bien de la enfermedad, en el cual permite al trofoblasto hacer una mejor invasión, como siempre lo explicas tú en los congresos, y al mismo tiempo, en los artículos de farmacogenómica, hace lento un poco el reloj del sincito de trofoblasto, del trofoblasto en general, para que si te va a darte de tal vez más tarde. Pero tienes razón que no prevenimos como tal, solamente ya es una enfermedad establecida en la cual estamos cambiando el curso de esta enfermedad, y intervenciones como la arginina que modifican el transcurso también de la misma, en el cual mejoras la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular, pues podrían ser igual de útiles en realidad. Lo que pasa es que no las hemos explorado ni en conjunto ni por separado en un estudio bien diseñado. O sea, que sería un poquito cambiar el concepto de prevención de preeclampsia por el de protección endotelial y mejorar el curso clínico y pronóstico de la enfermedad. Una utilidad adicional, Jonathan, de identificar estas pacientes con muy alto riesgo de preeclampsia, pues está en las implicaciones clínicas de complicaciones cardiovasculares en el largo plazo, ¿no? O sea, cuando detectamos las curvas de sobrevida son diferentes. ¿Tú propondrías valorar o validar alguna estrategia de vigilancia en el largo plazo o de intervención para disminuir la probabilidad o la mortalidad de estas mujeres ya a los 50, 60 años? Sí, claro, y eso es muy relevante, es un problema de salud pública. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Y se ha identificado que preeclampsia es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular en esta mujer que padeció preeclampsia. Y sí, o sea, se necesitan estudios muy bien realizados, cortes llevadas a cabo de forma estricta, que nos ayuden a identificar por qué cierto grupo de mujeres que desarrolla preeclampsia tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Pero no solo eso, sino también, hablando de lo que decía Raigam, la arginina ha demostrado ser un medicamento que ayuda al endotelio, mejora la salud endotelial. Entonces, también serviría para saber si este grupo de mujeres que tuvo preeclampsia y tiene mayor riesgo cardiovascular, qué tanto se benefician con el uso de arginina, con el uso de aspirina. Hay muchísimas cosas en que explorar, hay muchísimas intervenciones que podríamos realizar, pero necesitamos voluntades, ¿no? Necesitamos realizarlo entre grandes grupos multicéntricos para que se lleven a cabo. Como un tratamiento de protección endotelial, por ejemplo. Para evitar las consecuencias a largo plazo de un daño endotelial que sea permanente y que esto te condicione una reactividad endotelial que después tal vez se derive en eventos cardiovasculares, infartos, EBCs, etcétera. Claro. Correcto. Bueno, estamos sobre el tiempo, pero igual también otra pregunta importante, porque Jonathan, mencionaste que la medición de las arterias uterinas debe de ser competencia del ginecobstetra o probablemente de ese médico de primer contacto que ve a la paciente en un hospital de segundo nivel, etcétera. Y comentaste que era muy fácil medir arterias uterinas, y entiendo, Ray, que estás en posición de estandarizar la medición de las arterias uterinas. ¿Qué se necesita desde un punto de vista práctico para que todo el personal de primer contacto se estandarice para medir arterias uterinas y lo incorpore en modelos de predicción? Bueno, realmente la competencia para hacer Doppler arterias uterinas realmente es muy corta. Un buen entrenamiento, sí se necesita que un tutor les diga cómo buscar la arteria uterina en primer trimestre, que es muy sencillo hacer un barrido literal hacia el lado derecho, al lado izquierdo en primer trimestre,
partir del segundo trimestre se modifica y ahí tenemos que angular un poco la sonda del ultrasonido, inclinar un poco esa sonda para poder encontrar ese cruce virtual con los vasos ilíacos. La capacitación es fundamental. Capacitación por un grupo experto que realice el tamizaje, el Doppler de arterias uterinas de forma regular. Y no nada más es con ver los 4 puntos técnicos en una diapositiva, lo voy a intentar, no, sí necesitan adquirir la competencia. Entonces, buscar estos talleres, no es comercial, pero pueden acercarse al grupo de nosotros, de Salvador, de Raigan y mío, para poder obtener esta competencia en relación a un taller del Doppler de arterias uterinas. Perfecto. Muy bien, pues entonces ya no quedan pretextos para no predecir de forma universal preeclampsia en toda la población. Estamos seguros de que es una de las estrategias eficaces para mejorar la morbilidad y para disminuir la morbilidad y la mortalidad en nuestro país y mejorar el pronóstico de nuestros bebés. Les agradezco infinitamente que hayan aceptado participar en este foro. Saben que todo el mundo sabe que ustedes están a su disposición en los medios de contacto habituales y pues nos quedamos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y reitero mi agradecimiento al Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Muy buenas noches. El Curso Internacional de Medicina Materno-Fetal, Avances Globales en Medicina Fetal, se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en el Foro Convenciones Comego, ubicado en la Torre World Trade Center, piso 3, local 20. Profesor titular, el doctor Salvador Espino y Sosa. Profesores adjuntos, el doctor Raigan Jafet Martínez Portilla y el doctor Jonathan Torres Torres. 3 profesores extranjeros, 25 profesores nacionales. Puntos para certificación del Consejo Mexicano de Obstetricia y Ginecología. Inscríbete en www.comego.org.mx o llamando al 559-3160, donde con mucho gusto te atenderemos. No te lo puedes perder. Comego, innovación y excelencia académica.